¿Qué tienen en común la penicilina, los marcapasos y los rayos X? A simple vista, parecieran ser inventos revolucionarios que surgieron de mentes brillantes en laboratorios impecables. Y sí, si bien es cierto que requirieron de una genialidad innegable, lo que no te han contado es que su origen está marcado por algo tan humano como un simple error. Hoy, en este viaje por la historia de la medicina, exploraremos los errores médicos más impactantes que, contra todo pronóstico, terminaron salvando millones de vidas. Desde fármacos que nacieron de despistes hasta diagnósticos equivocados que revelaron verdades científicas ocultas, esta es la fascinante historia de cómo el azar y la imperfección humana moldearon la medicina moderna. Abróchense el cinturón, porque nos adentraremos en los anales de la ciencia para descubrir cómo algunos de los mayores avances médicos surgieron de errores. Nuestra primera parada nos lleva al año 1928, al laboratorio un tanto caótico del bacteriólogo Alexander Fleming en el Hospital St. Mary de Londres. Imaginen la escena: placas de Petri apiladas, microscopios con restos de experimentos pasados, y en un rincón, casi olvidadas, unas placas de cultivo que Fleming había dejado antes de irse de vacaciones. Al regresar, Fleming se encontró con una sorpresa inesperada. Una de las placas, que contenía bacterias de estafilococo, se había contaminado con un moho peculiar, el Penicillium notatum. Pero aquí está el giro del destino. Alrededor del moho, las bacterias habían desaparecido. En lugar de descartar la placa como un experimento fallido, la curiosidad se apoderó de Fleming. Aunque Fleming identificó el potencial de su descubrimiento, inicialmente lo subestimó, llamándolo un experimento fallido interesante. Gracias a este error afortunado, la penicilina se convirtió en un arma poderosa durante la Segunda Guerra Mundial, salvando a innumerables soldados de infecciones mortales. Nuestra siguiente parada nos lleva al año 1895, al laboratorio del físico alemán Wilhelm Röntgen. Röntgen experimentaba con tubos de rayos catódicos cuando notó un débil resplandor en una pantalla fluorescente. El resplandor persistía incluso cuando los rayos estaban bloqueados por un objeto sólido. Intrigado, Röntgen decidió investigar más a fondo. Colocó la mano de su esposa sobre una placa fotográfica y la expuso a los rayos. La imagen mostraba los huesos de la mano de Ana Berta con su anillo visible. Röntgen se dio cuenta de la magnitud de su descubrimiento accidental. Los rayos X revolucionaron la medicina, permitiendo a los médicos examinar el interior del cuerpo humano sin cirugía. Avanzamos ahora hasta el año 1956 en el laboratorio del ingeniero Wilson Greatbatch. Greatbatch, un inventor prolífico, trabajaba en un dispositivo para grabar los latidos del corazón. En un momento de distracción, Greatbatch cometió un error aparentemente trivial. Instaló una resistencia incorrecta en su prototipo. En lugar de registrar los latidos del corazón como se esperaba, el dispositivo comenzó a emitir pulsos eléctricos rítmicos. Greatbatch recordó una conversación con un cirujano sobre la necesidad de un dispositivo que pudiera proporcionar un impulso eléctrico externo al corazón. 2 años después de aquel error afortunado, Greatbatch implantó el primer marcapasos en un perro. El éxito fue rotundo. El marcapasos de Greatbatch, un dispositivo que nació de un simple error, se convirtió en una herramienta esencial para tratar las arritmias cardíacas y mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Nos trasladamos ahora a la década de 1990, a los laboratorios de la farmacéutica Pfizer. Un grupo de científicos trabajaba arduamente en el desarrollo de un nuevo fármaco para tratar la angina de pecho. El fármaco en cuestión, el sildenafil, prometía ser una nueva arma en la lucha contra las enfermedades cardíacas. Sin embargo, durante los ensayos clínicos, los investigadores se encontraron con un efecto secundario inesperado. Los hombres que participaban en el estudio comenzaron a reportar un aumento significativo en la frecuencia y duración de sus erecciones. Al principio, este efecto secundario se consideró un inconveniente. Sin embargo, un grupo de médicos visionarios, liderados por el Dr. Ian Osterloh, se dio cuenta de que este problema podría ser la solución a otro. En 1998, la Viagra, el nombre comercial del sildenafil, salió al mercado como el primer fármaco oral para tratar la disfunción eréctil. Lo que comenzó como un efecto secundario inesperado se convirtió en un éxito rotundo, revolucionando la vida sexual de millones de personas y generando miles de millones de dólares en ventas.
Nuestra siguiente parada nos lleva al año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1943, el puerto italiano de Bari fue escenario de un bombardeo aliado. Entre los barcos hundidos se encontraba el SS John Harvey, un carguero estadounidense que transportaba, en secreto, una carga letal, gas mostaza. La explosión del SS John Harvey liberó una nube tóxica de gas mostaza, exponiendo a cientos de marineros y civiles a este agente químico mortal. Los médicos que atendieron a las víctimas quedaron impactados por los efectos del gas mostaza, especialmente por su capacidad para destruir las células del cuerpo, incluyendo las células cancerosas. 2 años después del desastre de Bari, los farmacólogos Louis Goodman y Alfred Gilman, inspirados por las observaciones de los médicos en Italia, decidieron probar el gas mostaza nitrogenado, un derivado del gas mostaza, como tratamiento para el cáncer. A pesar de los efectos secundarios, el descubrimiento de la quimioterapia marcó un hito en la lucha contra el cáncer. Viajamos ahora al año 1889, a un laboratorio en Estrasburgo, Francia. 2 médicos, Oskar Minkowski y Joseph von Mering, se encontraban inmersos en una investigación sobre la digestión. Para su estudio, decidieron extirpar el páncreas a un perro sano. Días después de la operación, Minkowski y von Mering notaron algo peculiar en el perro. Orinaba con una frecuencia inusual, y al analizar la orina, descubrieron que contenía una alta concentración de azúcar. La extirpación del páncreas había provocado que el perro desarrollara diabetes. 3 décadas después, en 1921, los científicos canadienses Frederick Banting y Charles Best lograron aislar la insulina, la hormona producida por el páncreas que regula el azúcar en la sangre. La insulina se convirtió rápidamente en un tratamiento milagroso para la diabetes, salvando millones de vidas en todo el mundo. Nuestra próxima parada nos lleva al siglo XIX, a una época en la que la cirugía era un procedimiento brutal y doloroso. En este contexto, el óxido nitroso, también conocido como gas de la risa, era una curiosidad más, un entretenimiento popular en ferias y espectáculos. En 1844, un dentista llamado Horace Wells asistió a una de estas demostraciones de gas de la risa. Durante el espectáculo, un participante bajo los efectos del gas se hirió accidentalmente la pierna, pero para sorpresa de todos, no sintió dolor. Wells, con una mezcla de curiosidad y espíritu emprendedor, vio en este incidente una oportunidad única. Al día siguiente, decidió probar el gas en sí mismo. Convenció a un colega para que le extrajera una muela mientras inhalaba óxido nitroso. La extracción fue un éxito. Wells, sin sentir dolor, se convirtió en el primer paciente en someterse a una cirugía dental con anestesia. A pesar del fracaso inicial, la semilla de la anestesia ya estaba plantada. Nuestra última parada nos lleva a la Viena del siglo XIX, al Hospital General de Viena. La fiebre puerperal, una infección mortal tras el parto, era un misterio. El doctor Ignaz Semmelweis, un joven médico húngaro, estaba decidido a descubrir la causa. Notó que la mortalidad era mayor donde trabajaban estudiantes de medicina. Concluyó que los estudiantes portaban una sustancia cadavérica invisible. Su solución: lavarse las manos con cloruro de calcio. La mortalidad se desplomó. Años después, Pasteur y Koch confirmaron su teoría sobre los gérmenes. A lo largo de la historia, la medicina ha avanzado a pasos agigantados, pero como hemos visto, el camino del progreso no siempre es lineal. A veces, los errores, los accidentes y las casualidades han sido los catalizadores de descubrimientos que han transformado la forma en que entendemos y tratamos las enfermedades. ¿Qué nos enseñan estos errores? En primer lugar, que el fracaso es simplemente información. La ciencia, en esencia, es un proceso de prueba y error, y a veces, los errores nos llevan a hallazgos inesperados y revolucionarios. En segundo lugar, la curiosidad cura. La curiosidad, la sed de conocimiento y la voluntad de cuestionar lo establecido son esenciales para el progreso científico. Y por último, los descubrimientos no siguen un guión preestablecido. La historia de la medicina está llena de ejemplos que demuestran que el azar, la serendipia y la capacidad de ver más allá de lo evidente son ingredientes esenciales en la receta del progreso. A veces, el progreso no viene de la perfección, sino de un glorioso tropiezo.